amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo. En 2020, la canción Mojito del artista Checho consiguió que Cuba se volviese más popular en China. Cuba fue el primer país del occidente en establecer relaciones diplomáticas con China. Ahora, 6 décadas después, las cooperaciones entre los dos países se han extendido en todos los terrenos. Hoy, en nuestra edición de la serie de entrevistas especiales titulada Hablan los embajadores, tenemos el gran honor de conversar con el señor Carlos Miguel Pereira, embajador de Cuba en China. Señor embajador, es un gran placer invitarle a nuestro programa y muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Usted tiene una rica experiencia de vivir y trabajar en China. En cuanto al desarrollo de este país, ¿qué fue lo que más le ha impresionado? Yo diría lo más importante, la mayor experiencia que me he llevado de estos años de trabajo con China ha sido justamente la laboriosidad del pueblo chino, la capacidad que tienen ustedes de poder definir metas estratégicas, poderlas cumplir, ponerle todo el esfuerzo posible, aunar todos los esfuerzos posibles en pos de esas metas que ustedes se proponen. Yo diría que no ha habido meta en estos años de reforma, de apertura, en estos años del socialismo chino, que China no haya conquistado, no haya logrado con absoluto éxito. Por eso yo digo que para cualquier extranjero que venga a China, tener la oportunidad de poder ver eso, conocer de esa experiencia, beber de esa experiencia, yo diría que es de lo más importante que he podido atesorar en estos años. Sabemos que el 13º Plan Quinquenal se va a concluir en 2020. Entonces, ¿qué evaluación tiene usted sobre los logros de China en el último lustro? Bueno, el 13º Plan Quinquenal sin duda marca un periodo sumamente importante para China. Yo diría que ha habido dos importantes resultados, en la misma medida que ha podido concretar dos de las metas fijadas para la celebración del centenario del Partido Comunista Chino y de alguna manera también consolidar el avance del socialismo con características chinas. Al hablar de estos resultados, lo primero que me viene a la mente es justamente el cumplimiento de la meta estratégica de erradicar la pobreza extrema en las zonas rurales del país, que ha sido, como todos sabemos, un componente fundamental del llamado primer objetivo centenario establecido por el Partido Comunista para la celebración de su centenario, pero también para materializar, para alcanzar la sociedad modestamente acomodada. El otro aspecto importante sería el resultado que este año se espera alcance el PIB de China, que deberá superar los 100 billones al cierre de este año, y ello va a permitir también cumplir importantes metas sociales como la creación de más de 60 millones de empleos urbanos en el país, la cobertura de seguro médico básico a más de 1.300 millones de chinos y también la cobertura del sistema de pensiones básica a más de 1.000 millones de ciudadanos chinos. Pero siempre pienso que en lo personal, a mí lo que más me sigue impresionando de China, tras la conclusión de este 13º Plan Quinquenal, ha sido justamente su consolidada capacidad de no solo gobernar, la capacidad del partido y del liderazgo del partido, no solo de gobernar y de articular las distintas políticas estratégicas con el Comité Central del Partido y el presidente Xi Jinping como núcleo de esa dirección, sino también lograr en la práctica la instrumentación y la materialización de dichas políticas, dichas metas con una probada eficiencia. En el último lustro se alcanzaron además logros relevantes en la construcción tanto económica como social del país. En primer lugar, el renovado impulso a la reforma y la apertura al exterior, los mayores beneficios alcanzados por el pueblo chino, el reforzamiento de las bases para el cumplimiento de esa otra meta centenaria que es la construcción de la sociedad modestamente acomodada. Y en el ámbito internacional fue clave la defensa del multilateralismo, de los principios básicos del derecho internacional,
la solidaridad y la priorización de la cooperación, el firme rechazo al hegemonismo, a los bloqueos, al proteccionismo, a las políticas de fuerza, a los dobles raseros en la lucha contra el terrorismo, las campañas políticamente motivadas, las acusaciones infundadas, la estigmatización política con un claro enfoque xenófobo y discriminatorio y la imposición de un modelo único en el mundo, sin duda constituyeron también aportes relevantes a la paz, la estabilidad y el desarrollo mundial en correspondencia con la aspiración reiterada varias veces por el presidente chino de construir una humanidad de destino compartido. China ha comprometido que en 2020 va a erradicar la pobreza absoluta, y eso quiere decir que este país va a cumplir la meta de reducción de pobreza fijada por la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible de la ONU 10 años antes de lo previsto. Entonces, usted conoce muy bien sobre China y ha visitado muchos lugares. ¿Qué es lo que quiere compartir con nosotros respecto a los esfuerzos de China en la lucha contra la pobreza? En primer lugar, los logros alcanzados por China en la lucha contra la pobreza constituyen sin duda un excelente ejemplo para todos los países del mundo. En cuanto a la importancia de aunar todos los esfuerzos, todos los recursos posibles en ese propósito. Según datos oficiales, China logró sacar de la pobreza extrema en los últimos 5 años, que es el periodo de vigencia del 13º Plan Quinquenal, a más de 55 millones de personas en zonas rurales. Lo que, sumado a todo lo que había hecho en el periodo posterior, hay que decir que en los últimos 20 años China ha hecho el aporte al mundo de sacar a más de 800 millones de personas de la pobreza. Por lo tanto, cumplir con esa importante meta estratégica y anticiparse casi 10 años al cumplimiento de la Agenda 2030, de alguna manera valida la eficacia y la acertada política de planificación estratégica que ha seguido el Partido Comunista en cuanto a la solución de este importante flagelo. Yo he podido experimentar personalmente, he podido constatar personalmente el impulso otorgado por el presidente Xi Jinping como núcleo de la dirección del partido, pero también el gobierno a todos los niveles ha sido decisivo para derribar los obstáculos, lograr los éxitos alcanzados en la lucha contra la pobreza. En el presente año he podido tomar parte en medio de la COVID-19, en ocasiones que nos han brindado, en 2 seminarios centrados en la lucha contra la pobreza, organizados por el Departamento Internacional del Comité Central del Partido en las provincias de Huizhou y Fujian, donde pude ver allí de primera mano los esfuerzos que se realizan a nivel de los gobiernos locales, a nivel de todas las instituciones chinas, para cumplir con ese propósito centenario. En otras visitas que he hecho a otras provincias, también he podido constatar que no se trata solamente de un objetivo aislado que corresponde a un grupo de provincias chinas, sino que es un objetivo transversal que abarca a todo el país, tanto las provincias de mayor desarrollo como las provincias de menor desarrollo. Incluye no solamente la mejoría de una situación de vida de determinados segmentos de personas, sino también el mejoramiento de infraestructura, el incremento de los ingresos de la población rural, la más pobre, el mejoramiento de las condiciones de vida, la elevación de la calidad de vida y la prestación de servicios también de alta calidad en materia de educación, en materia de salud. En Huizhou y en Fujian recuerdo, por ejemplo, que allí las políticas implementadas en los territorios han estado dirigidas también a potenciar el desarrollo local, las ventajas de cada localidad en correspondencia, por supuesto, con los elementos, los productos distintivos que caracterizan a esa zona. Y más importante aún, y garantía hacia el futuro, pienso ha sido la insistencia tanto del presidente Xi Jinping como del gobierno chino de hacer sostenibles estos esfuerzos. Es decir, no basta con sacar a la población de la pobreza, sino de alguna manera hacerlo sostenible en el tiempo, implementar un mayor número de medidas que posibiliten arribar a esa próxima etapa ya definida en el próximo plan quinquenal de construcción de un país socialista moderno. Se han transcurrido 6 décadas las relaciones entre China y Cuba. Si le pedimos
seleccionar una frase o una palabra para definir esta relación, queríamos saber qué palabras seleccionaría y cómo ve esta relación y en qué esferas cree que los dos países pueden avanzar aún más sus cooperaciones en el futuro. Las relaciones cubano-chinas tienen una profunda y sólida base histórica que se remonta a más de 170 años. Ha habido una contribución significativa a la nacionalidad y a la cultura cubana y a la lucha por nuestra independencia. Los vínculos cubano-chinos trascienden el ambiente puramente bilateral, o sea, los límites bilaterales, al haber sido Cuba el primer país de todo el hemisferio occidental en establecer relaciones con China, reconocer a la nueva China. Y aquella no fue una decisión más, sino el reflejo de una auténtica voluntad popular. Fue uno de los primeros actos de soberanía e independencia de la naciente revolución cubana. Cuba y China y la relación que han construido, de alguna manera también ha devenido modelo de los vínculos que propician la paz, la convivencia y el desarrollo entre las naciones, el establecimiento de un nuevo orden económico internacional más justo y equitativo y la construcción también de un mundo mejor y armonioso. Pienso que Cuba y China han establecido también un modelo de cooperación sobre bases de igualdad, de respeto y beneficio recíproco. Ambos países son además referentes mutuos en la construcción del socialismo con características propias, lo que propicia que hoy el intercambio de experiencias sea amplio y sistemático. De acuerdo a la costumbre china, 60 años es considerado ichiazo, es decir, marca el fin de un ciclo de vida y el inicio de otro, sobre nuevas bases, visiones y valores compartidos. Las circunstancias excepcionales que ha impuesto la COVID-19, lejos de debilitar, ha fortalecido los intercambios, la cooperación mutua y la comunicación estratégica entre nuestros dos países, ratificándose el apoyo mutuo en los momentos más difíciles. Yo diría, China ha jugado también un papel importante en la construcción de la base económica cubana, mediante la financiación de importantes proyectos de infraestructura, de logística, para el desarrollo agrícola y la industria electrónica, entre otros, que en condiciones ventajosas han contribuido y siguen contribuyendo al desarrollo económico y social de nuestro país. Hay un número creciente de empresas chinas que están interesadas en tener una presencia mayor en la economía cubana. Por lo tanto, en un nuevo punto de partida histórico, que es el inicio de un nuevo ciclo de 60 años de relaciones bilaterales, ambos países sin duda continuarán reforzando su relación de buenos compañeros, buenos amigos, buenos hermanos, la confianza mutua y la promoción de los intercambios, la coordinación, la cooperación en todos los terrenos, bajo la dirección de ambos partidos comunistas y el consenso alcanzado entre los máximos dirigentes de ambos países. Yo diría que Cuba y China hoy están profundizando la comunicación y la coordinación estrecha y estratégica en asuntos de la agenda regional e internacional, en el esfuerzo común de mantener la paz y la estabilidad mundial y en la defensa de la justicia, la soberanía y el multilateralismo. En esta nueva etapa, China deberá consolidarse como el principal mercado de las exportaciones cubanas de bienes y de manera promisoria también en un destino importante de nuestros servicios médicos, educativos, con la presencia creciente de médicos y de profesores cubanos en varias regiones de China y amplias perspectivas también para los intercambios de otro tipo. Por lo tanto, si fuéramos a describir esta relación en una sola frase, diría que son relaciones entrañables entre amigos, camaradas y hermanos, basadas en el apoyo mutuo, la confianza recíproca y el beneficio compartido. En 2020, pese a la epidemia de COVID-19, China finalmente consiguió celebrar la tercera exposición internacional de importaciones de China. Que yo sepa, Cuba también participó a este evento. Entonces, ¿podría contarnos un poco sobre la participación de su país a este evento y qué evaluación tiene usted sobre los trabajos y esfuerzos de China para organizar y celebrar este evento? Bueno, Cuba estuvo representada en la inauguración de esta tercera edición
de la Feria de Importaciones de China en Shanghai y en el Foro Económico de Hongqiao, que como todos sabemos tuvo una combinación entre presencial y virtual. Debido a las estrictas regulaciones sanitarias en esta ocasión impuestas por la pandemia, pues la CIE, ustedes conocen que este año adoptó la modalidad de semipresencial. No pudieron organizarse pabellones por país, por lo que las empresas cubanas no pudieron participar directamente, es decir, no pudieron viajar desde Cuba empresas cubanas para participar en esta edición. Sin embargo, la embajada, de conjunto con otras empresas chinas con las cuales también tenemos vínculos permanentes de trabajo, pues organizamos en el marco de esta tercera edición un foro empresarial Cuba-China y una exposición de productos y servicios exportables cubanos. Ahí presentamos productos de la biotecnología, las exportaciones de servicios médicos cubanos, exportaciones de servicios educativos, productos tradicionales como el café, el ron, el tabaco, que tienen una gran demanda en el mercado chino, otros productos nuevos que se registran actualmente como la miel de abeja, carbón vegetal, etcétera, y productos realmente muy promisorios como jugos, jugos de frutas tropicales, la oferta turística cubana, etcétera, etcétera. Yo pienso que la respuesta del empresariado chino a la convocatoria de estas ediciones fue muy positiva y que ratificó el interés de las contrapartes por nuestros productos y servicios exportables, así como por la posibilidad de explotar nuevas oportunidades de negocios conjuntos entre los dos países. Teniendo en cuenta la compleja situación generada a nivel mundial por la pandemia, donde los grandes eventos internacionales fueron suspendidos, el gobierno chino tomó la decisión de mantener la exposición, rediseñando su formato presencial por uno semipresencial, demostrando que con la aplicación de un protocolo estricto de medidas sanitarias, es posible desarrollar este tipo de eventos con seguridad y que al mismo tiempo permita alcanzar los resultados esperados. Creo que fue una organización muy efectiva y que se consolida la CIE como un evento de referencia a nivel global, en la misma medida que juega un papel muy positivo para el desarrollo económico mundial, favorece, promueve el comercio global. Usted ha experimentado y atestiguado todo este proceso de China en la lucha contra la epidemia de COVID-19. Entonces, sobre este proceso, ¿qué evaluación tiene de los esfuerzos de China en la lucha contra la epidemia? Y en cuanto a las cooperaciones entre China y Cuba en este aspecto, ¿qué es lo que puede compartir con nosotros? China le dio una gran lección al mundo en el enfrentamiento a una pandemia de estas características. Desde el mismo inicio hay que destacar la manera como el liderazgo político chino, con el presidente y secretario general Xi Jinping al frente, supo unir al pueblo chino bajo el liderazgo del partido para lograr los resultados que finalmente se alcanzaron. China estuvo de manera temprana siempre dispuesta a compartir sus experiencias con el resto del mundo. Cuba se aprovechó de manera temprana de esa experiencia, vivió de manera temprana esa experiencia, que fue lo que le permitió también poder diseñar nuestro propio plan de enfrentamiento a la pandemia cuando finalmente alcanzó el territorio nacional. No todos los países hicieron lo mismo. Creo que esa ventana de tiempo que China le dio al mundo no fue aprovechada, lamentablemente, por algunos gobiernos que a la larga han terminado siendo los gobiernos de peor gestión, de peor manejo de la pandemia en sus propios países. Yo diría que el manejo y control de la COVID por parte de China ha evidenciado o ha puesto en evidencia ante el sistema internacional como la práctica socialista, es decir, las ventajas de contar con un sistema socialista en el que se priorizan a los seres humanos, en el que se aunan todos los esfuerzos, todos los recursos
en función de preservar la vida de las personas y se adoptan medidas integrales y efectivas para lograr ese enemigo común de la humanidad como es la COVID-19. La cooperación entre Cuba y China en materia de enfrentamiento a la pandemia pues se dio de manera muy temprana. En la misma medida que China también envió a muchos países expertos médicos para explicar en esos países cuáles fueron sus experiencias en el manejo de la pandemia, los protocolos médicos utilizados, y Cuba también en sus modestas posibilidades envió también brigadas médicas a casi 40 países en los cuales también más de 50 brigadas médicas prestaron atención médica ahí en las primeras líneas de atención y de combate a la COVID-19 en esos países. De manera temprana Cuba también propuso a las autoridades chinas cooperar en materia de enfrentamiento a la pandemia en terceros países. Una primera manifestación de ello se dio en aquellos países donde hubo presencia de brigada médica cubana, hubo presencia de equipos médicos chinos, donde ambos de alguna manera aunaron esfuerzos, coordinaron su trabajo allí, y al mismo tiempo también se ha venido cooperando en la investigación de nuevos productos para el enfrentamiento a la pandemia. Se ha venido trabajando en la elaboración de una cartera de proyectos para la complementación técnica, el escalado industrial, los ensayos clínicos, etcétera, en este sentido. Hay en estos momentos, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través de las coberturas de proyectos de investigación conjunta que ofrece el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se están desarrollando en este momento varios proyectos que tienen que ver con esta idea de trabajar conjuntamente en función del enfrentamiento a la pandemia. China y Cuba han demostrado al mundo también una gran capacidad desde la ciencia para aportar las soluciones a la pandemia. Es conocido hoy la situación, las 5 vacunas chinas que están ya en fase 3. Cuba también se encuentra en este momento con 4 candidatos vacunales, 2 de los cuales también van avanzando, están mucho más avanzados. Hay otros 2 que están recién comenzando ahora. China y Cuba han demostrado con su propia actuación la importancia de, en una coyuntura como esta, prestar atención en primer lugar a los seres humanos, colocar la vida de las personas por encima de cualquier otra prioridad, y yo creo que eso es lo que ha permitido obtener hoy, que ambos países obtengan hoy los resultados que están teniendo. El turismo es un sector muy importante para la economía de Cuba, un sector, supongo que debido a la epidemia también ha sido muy afectado. Ahora, que yo sepa, la situación de Cuba ha entrado en una nueva normalidad después de una lucha contra la epidemia. Entonces, ¿está Cuba preparado para recuperar este sector y recibir los turistas internacionales? Bueno, en primer lugar, como tú sabes, el turismo es uno de los sectores priorizados dentro de la estrategia económica y social del país. Juega un papel realmente clave en la captación de los ingresos en divisas, que permite a la economía cubana hoy funcionar de manera estable. Desde hace ya algunas semanas se abrieron todos los aeropuertos del país al turismo internacional. Ya Cuba está recibiendo hoy turismo internacional de varios destinos, cumpliéndose adecuadamente todos los protocolos médicos establecidos. Es decir, los pacientes viajan con su PCR hecho antes de partir a Cuba, y cuando llegan a Cuba se repiten también sus PCR y se cumplen además con todas las medidas previstas en los protocolos establecidos. A partir de octubre, de mediados del mes de octubre, se inició en Cuba lo que se llama la etapa de la nueva normalidad, con el establecimiento de la actividad económica y social, con el reforzamiento de las medidas de vigilancia epidemiológica y el cumplimiento de las medidas sanitarias, con un plan de enfrentamiento específico a la pandemia que incluye elementos muy diversos, tales como igual que en China, digamos, el uso obligatorio de mascarilla,
la limpieza y desinfección frecuente de los espacios y superficies, la realización con carácter obligatorio de los análisis de PCR para todos los visitantes en cada terminal aérea del país, aérea o portuaria del país, análisis que en el caso de los turistas se asume por el sistema de turismo de manera gratuita, es decir, los turistas no pagan por el PCR cuando llegan a Cuba, sino es asumido como parte de los servicios. Y puedo decirte que hasta ahora los resultados realmente han sido muy promisorios, se va restableciendo la confianza y sobre todo en la misma medida que se van restableciendo los vuelos a Cuba y las conexiones aéreas, pues este número de turistas comienza a crecer cada vez más. En el ámbito cultural, en los últimos años, los cigarros, la música, los paisajes naturales, pintorescos de Cuba se vuelven cada vez más popular y acogida entre los chinos. Y en 2020 la canción Mojito hace que Cuba se volviese más popular entre los chinos. En cuanto a las cooperaciones y intercambios culturales entre los dos países, ¿qué opinión tiene usted? ¿Qué recomendaciones tiene sobre cómo mejorar estos intercambios entre China y Cuba en el sector cultural? Bueno, a ver, en efecto, la cultura está en la base de nuestras relaciones. Es decir, cuando usted hurga en la cultura tradicional cubana, usted va a encontrar ahí maneras como esa migración china de hace más de 100 años, de alguna manera también se ha ido produciendo un sincretismo cultural. Por ejemplo, hay un ritmo muy conocido en Cuba que es la conga oriental, esa conga o la rumba. Esa conga oriental o rumba, de alguna manera es imprescindible, un instrumento de origen chino, que es los cubanos llamamos la cornetica china. Y así vas a encontrar muchos elementos en la base cultural de nuestro país, de la nacionalidad cubana, que de alguna manera bebe de esa influencia inicial que tuvieron los primeros inmigrantes chinos en Cuba. Es una prioridad para ambos gobiernos también persistir en la creación de espacios para mantener un fluido intercambio cultural entre los dos pueblos, la promoción del conocimiento de las tradiciones culturales de cada país. Se creó recientemente acá en China también el primer centro de intercambio cultural China-Cuba. Esperamos llevar esa experiencia también a otras provincias, a otras regiones del país, de manera tal de que se creen como pequeños espacios para difundir aún más esa cultura cubana, aprovechando, como bien tú dices, la avidez que hay de conocer más sobre la cultura cubana, la música, los bailes, los cócteles, como el tan mencionado Mojito. Yo creo que de la misma manera que Mojito se convierte hoy en un gran evento cultural, un fenómeno de masas en China, a partir de la canción del artista Zhou Zhilun y el show, yo creo que dice mucho de las perspectivas promisorias que hay, de las oportunidades que hay en cuanto a profundizar el intercambio cultural entre los dos países. Cuba es un país de múltiples influencias. Cuba es un crisol de cultura, como se dice. Por lo tanto, es una mezcla de cultura europea, cultura africana, cultura asiática, y eso de alguna manera se conecta también con las necesidades culturales de China, que también es un país que es un crisol de cultura, de muchas influencias, de muchos patrimonios que de alguna manera definen su esencia. Y ahí yo creo que está una base importante para continuar ampliando las relaciones culturales entre los dos países. Bueno, señor embajador, muchísimas gracias por recibirnos y gracias por sus comentarios y respuestas. Gracias a ti, Roberto, ya por esta oportunidad que me dan de poder dirigirme a la teleaudiencia de CGTN.